este momento es difícil de evaluar con relación a momentos anteriores porque es muy sui generis, o sea, es una experiencia que ahora es que estamos aprendiendo y no en su totalidad, la estamos comprendiendo, aprendiendo y todo al mismo tiempo, mientras la vivimos y la hacemos. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Popular Talks Podcast. Mi nombre es Silvia Callado y te voy a acompañar para que en el día de hoy descubramos todo lo que hay que saber acerca de cómo el teatro impacta la economía naranja. En el día de hoy nos acompaña María Castillo. ¡Wow, señores! Ella es actriz, ella es directora, ella es productora. No hay forma que usted no sepa quién es o que le haya sonado. Tiene más de 48 años de experiencia. Mis padres no se conocían. Mis padres no se conocían y ya tú estabas acumulando experiencia en el teatro. María, qué honor recibirte en Popular Talks. Gracias, para mí también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, para comenzar hablemos acerca de la salud del teatro en el país. ¿Dirías que está en su auge o que ha visto mejores momentos? Bueno, siempre el momento presente es el momento en que uno cuestiona si las cosas van bien. Ahora tenemos también, digamos, renacer luego de la inactividad que dejó la De la pandemia. pandemia, sí. Entonces, lo que he visto, porque pasamos como año y medio fuera de los escenarios. De hecho, yo nunca en mi vida, en mis 48 años de vida profesional, había pasado tanto tiempo fuera Fuera de de un las tablas. escenario, ya sea dirigiendo, actuando, porque hasta embarazada estuve actuando hasta los 8 meses. Después estaba montando una obra, Baño de Dama, y amamantaba a mi hija en el teatro. O sea que para mí, de repente, fue algo como tan inesperado y tan fuerte, pero que me ayudó para otras cuestiones ya de índole espiritual, personal. Creo que a Sí. muchos nos pasó así, porque yo todo el tiempo pensaba, bueno, el teatro es mi vida, el teatro, y de repente no había teatro. Entonces me puse a hacer otras cosas. Yo siempre estudio filosofía, esta vez también incluí psicología, me puse a hacer jardinería y aprendí mucho sobre las plantas. Y la relación del mundo natural a nuestra vida. Exacto. Y también me di cuenta que sí, que de repente no tener el estrés que me provoca a mí estar dirigiendo o actuando, parar ese momento fue hasta saludable, a pesar de la incertidumbre. Pero todo esto es para decirte que al principio todos intentamos no parar. Yo recuerdo que yo tenía mi taller permanente en el Teatro Nacional y seguía un módulo que mis alumnos no quisieron que yo dejara y dijeron, pero vamos a hacerlo Con virtual. mascarilla. Vamos a hacerlo virtual. No, con mascarilla no podíamos porque estábamos en confinamiento, pero además ahí justo el módulo que entraba tenía que ver con respiración, con la voz. Yo tengo que tocarlos, el diafragma Wow. y respirarnos encima. Generalmente los actores, cuando hablamos, como Desde el diafragma. desde el diafragma, o sea, salpicamos porque eso pasa. Pasa en los escenarios, pasa en Wow, todas yo no había partes. pensado qué específicamente qué tan incómodo para ese nicho fue el COVID, porque es verdad, se trabaja con la voz, Claro. con saliva, Claro, ¿sí? yo he estado en Broadway en cuarta fila y qué sé yo, un actor como Jeffrey Rush está ahí discurseando, sobre todo hay algunos idiomas como el francés, bueno, él es inglés, y llegaba a la butaca y yo le decía a mi hija, Jeffrey Rush me está escupiendo, ella se moría de risa, pero es la verdad, porque como trabajamos con el fuelle todo el tiempo bombeando Ajá. y con una energía que no es la habitual en la vida diaria, pues eso pasa. Entonces era más riesgoso dar las clases, pero ellos no querían. Nadie se resignaba a que todo había parado. Wow. Yo los complací, entonces cambié a la comedia del arte, algo que era otro módulo, y entonces le dije, no, el de la voz no lo podemos hacer así. La cosa es que yo me di cuenta que no se podía. Y yo les dije, miren, vamos a parar, Pausa porque esto necesaria. ya no es que nos vamos a detener nosotros. El mundo está detenido, vamos a parar. Luego un grupo de amigas, entre ellas comunicadoras y todo eso, también
que estaban como fuera de lugar porque no se sentían bien encerradas en sus casas, me pidieron un taller de apreciación teatral. Ese lo hice porque ese no conllevaba la actuación. Y también me gustó la experiencia, asesoré a algunos ejecutivos de empresas que a veces me lo piden en cuestiones de sus discursos y presentaciones. Pero la cosa es que nos resistíamos a que todo se había detenido y no íbamos a encontrar la forma de producir, bueno, de trabajar en nuestra área y poder llevar a nuestra casa el dinero con que mantenernos. Claro. Entonces, resulta que ahora, bueno, cuando comenzaron a flexibilizar las restricciones, algunos nos arriesgamos. Entre ellos, un espectáculo que yo estaba haciendo con Guillermo Cordero, porque también él lo había ido posponiendo y tan pronto abrieron, dijimos, ya, vamos a hacerlo. Y yo misma no creía. La primera noche yo besé el escenario, porque yo no pensé que íbamos a llegar ahí, porque eran monólogos, unos monólogos difíciles, y ya con actrices de mi edad, que estábamos más en riesgo. Cuando nosotros nos arriesgamos, el público estaba con su mascarilla, pero nosotras no. Claro, nosotras nos mantuvimos como entre nosotras, nada más, no Burbuja. nos acercábamos, pero como quiera. Fue un gran riesgo y cuando terminamos, hicimos varios fines de semana. Fue como un alivio de que salimos vivas de ahí porque era tal el pánico, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos como integrando. Hubo gente que trabajó teatro streaming, pero pasaba que yo, por ejemplo, compraba una boleta para colaborar con los muchachos más jóvenes y eso. Y decía, bueno, ahora voy a cenar, me buscaba una copita de vino, voy a ver mi teatro. Y cuando yo lo veía, yo reflexionaba, yo decía, a veces me dormía, a veces yo decía, pero es que esto es como un híbrido entre el cine, el teatro, porque el teatro, reality show. Claro, el teatro tiene que estar presencial. En vivo, presencial, es un intercambio de energía y al no tenerla, yo me iba como desinteresando, por más interesante que estuviera lo que estaban haciendo, lo que yo estaba viendo en pantalla, pero es que no. La pantalla es una cosa fría, una cosa que nos separa, entonces tampoco es cine, porque no está hecho con la técnica de cine que permite que uno pues, tenga una viaje experiencia inmersiva a otros mundos. No. Entonces, pero me pareció una alternativa para la gente que tenía que hacer algo y eran más bien cooperaciones lo que uno hacía para que siguieran adelante y pudieran llevar el pan a sus casas, ¿no? Pero luego, con la apertura ya total, comenzamos con la apertura de los escenarios y la gente se ha volcado positivamente a apoyar y a disfrutar. La gente tiene una necesidad de disfrute. De entretenimiento, de disfrute, como nunca antes. Exacto, nunca eso lo había visto, porque es que tú sales del teatro y te asombras, si tú no andas mucho de noche, no sabes cómo es la vida nocturna, pero yo me asombro de ver tapones saliendo. Ahora salía del Festival de Teatro de Fine Arts y salíamos tarde en la última tanda y yo decía, pero ¿de dónde salió toda esta gente, todos estos carros, toda esta cosa? Pero es eso, la gente quiere disfrute. Entonces, este momento es difícil de evaluar con relación a momentos anteriores porque es muy sui generis, o sea, es una experiencia que ahora es que estamos aprendiendo y no en su totalidad, la estamos comprendiendo, aprendiendo y todo al mismo tiempo, mientras la vivimos y la hacemos. Entonces, acabamos de hacer una temporada del musical La Llamada, siempre tuvimos lleno, la gente... muy buena La Llamada, yo la vi. Sí, nosotros le tenemos mucho cariño. Yo como directora le tengo un cariño especial a ese musical. Te quiero preguntar acerca de eso. ¿Cómo es como directora? ¿Cómo es trabajar con tantos talentos diferentes? ¿Qué retos conlleva eso? Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí en el GITIS, cuando yo estudié dirección en Moscú. Las películas y los espectáculos conforman como una familia artística de determinado proyecto. No es como cuando teníamos los grupos permanentes. Yo pertenecí 25 años al Grupo Nuevo Teatro
y éramos más que familia, porque además todo lo que hacíamos, las clases, las presentaciones, las giras, todo era para construir salas, construir nuevos públicos. Habían unos objetivos diferentes, no era nuestra supervivencia. Okay. Yo ahora, comparando lo que me preguntabas al principio, yo decía, pero era que éramos solteros y no teníamos otras como que responsabilidades. alimentar unos niños, pero había gente que tenía hijos, la mayoría. Yo creo que yo era de las pocas personas solteras. Pero no era eso, eran otros tiempos. Y, de eso es bueno que hablemos, de lo que cuesta ahora ser artista. Nosotros podíamos irnos... Te quiero hablar de eso, de lo que cuesta ser artista y de cómo se gana dinero. Nosotros, desde la mañana, tú salías hasta en Calipso, o te ibas en bicicleta al teatro y te pasabas el día ahí. Ensayo por la mañana, después dabas clases por la tarde, y después en la noche seguíamos ensayando o presentándonos cuando ya teníamos nuestra propia sala ahí en la San Juan Bosco. Y el tiempo tenía como otro valor monetario, creo que sería como la expresión, porque es que era tanto tiempo que le dedicábamos a eso para ver tan pocos resultados económicos. Al final, quizás nos íbamos a comer una pizza juntos y pagar el préstamo porque se construyó una sala o se tenía que mantener cuando la teníamos arrendado a algún espacio que no fuera el propio, por eso se construyó el propio. Pero no había para nosotros esa necesidad, solo teníamos que estar como bien puestos, bien... ¿no? Lucir bien, maquillaje, todo eso que nos lo hacíamos nosotros mismos y todo. Cuando teníamos los media tour, que no eran media tour en esa época, íbamos igual a programas, pero no eran tantos programas. Íbamos igual a buscar los patrocinios, pero era como, o a colocar las boletas, era como, vamos a llamar a don Eduardo León, para que nos apoye en esta. Era como así, era como de otra manera. Sí, pero era más casual. Siempre, no es que era casual, era que era algo que no tenía como un fin lucrativo en sí, era como algo idealista. Entonces, el apoyo que recibíamos era para que pudiéramos seguir manteniendo la sala, hacíamos acuerdos con las que son hoy las sedes, en esa época la CDL, hacíamos algún documental, porque nosotros también éramos productora fílmica, le hacíamos un comercial, aportando los talentos. En fin, hacíamos un cambalache. Ellos nos daban eso y luego entonces nosotros por ese monto no pagábamos la luz hasta que lo saldábamos. Okay. O sea, la pagábamos, pero era por intercambio. Ese tipo de cosas se podía hacer. Hoy no lo puedes hacer. Hoy no lo puedes hacer porque todo ha cambiado. Como es lo natural. Como es natural. Pero como te digo, la comparación, si te la hago con esos tiempos, va a ser totalmente antagónica. Claro. Pero si te la hago a partir del fenómeno pandemia y ahora post-pandemia con la sala, entonces es un fenómeno que estamos todavía estudiando. Entonces, ¿qué resulta? En esa época, como te digo, no salía tan costoso como para los jóvenes, para mis discípulos, que siempre nos mantenemos juntos poniéndonos al día en las cosas, buscando ellos consejos y yo también trabajando con ellos. Tenemos una sinergia interesante. Y entonces, así informalmente conversando, yo les decía, ustedes tienen ahora la ventaja de que la ley de cine nos da trabajo para poder ganar el dinero con el cual tú puedes hacer teatro y no sientes tanto el desequilibrio económico que genera pasarte 3 meses trabajando en una obra, que luego no vas a decir por mes me gané tanto, porque no te va a dar la cuenta nunca. Sin embargo, con el cine se recibe un mayor salario, no es que sean tampoco salarios, digamos, muy... estratosféricos. Sí, sino, digamos que significativos dentro del quehacer artístico de uno. Pero, les decía yo a los premios o a donde fuera, simplemente iba, si quería o no quería, alguien representaba al grupo o lo que fuera, pero ustedes tienen que ir a las premiaciones, a los estrenos, aunque no estén en esa película. Si yo voy a un estreno de una película mía, yo también los apoyo a ellos, claro, y ellos a mí. Entonces nos mantenemos yendo a estrenos. Eso significa que hay ahora como una
estética de alfombra roja, Sí. a veces un poco desaforada, porque es como que no es real, pero bueno, queremos pensar porque eso lo trae también la propia industria, pero que resulta, sí, tú recibes un buen salario o digamos un salario significativo por una película que hagas, pero ¿cuántas películas tú haces al año? Es posible que tú hagas una película donde tengas un papel importante entre los protagónicos o coprotagónicos, pero puede pasar mucho tiempo si tú no eres un actor muy activo en Claro. el cine. ¿Cuántas obras se hacen al año? Yo, por ejemplo, yo acabo de actuar en una obra, de dirigir otra, remontarla, ahora estoy actuando en otra, que estoy ensayando por la mañana. Ayer estaba trabajando en el musical que viene, que hoy no me puedo levantar. Por la mañana ensayo con Guillermo Cordero una obra que tenemos en junio en la Ravelo, pero en mi caso no es igual que si yo solo fuera actriz, que de una persona que sea solo actriz. Entonces, ¿qué hace el teatrista? Se diversifica. Hoy suple la mayoría del talento del cine actual. En el año 90, la Escuela de Arte Dramático, que es de donde salen todos, la Escuela Nacional de Teatro se llama ahora, esa escuela fue donde yo me formé y la dirigí en 3 ocasiones. En una de ellas nos pidieron una reforma, el entonces director de Bellas Artes, porque yo acababa de venir de pasar 6 años estudiando en Moscú y analizábamos que nuestra escuela, o sea, le hicimos un estudio crítico de la situación de la escuela. La escuela no era, no estaba acorde con el momento que se estaba viviendo. Entonces, no bastaba ser actor, había también que enseñarles. Entonces, se creó, Educar. exacto, una reforma que incluyó pedagogía para que pudieran suplir la demanda que tiene educación de maestros de arte. Se les enseñó cinematografía en ese momento, que hacíamos una película cada 10 años, era en el tiempo de pasaje de ida, que eso no había ley. O sea, el cine antes de la ley era un cine de cada qué sé yo cuánto. Se les enseñaba coreografía, no solamente danza, como me daban a mí, se les enseñaba también canto. No solamente educación vocal para las tablas, sino también que pudieran cantar y participar en los musicales que estaban en su auge. Se les reforzó el trabajo con el cuerpo, porque ya había la fusión de la danza-teatro, que es la contaminación de actores con bailarines. Se les enseñó producción. En fin, precisamente, ahora estoy yo escribiendo un artículo sobre eso, la madurez de nuestros muchachos. Eso pasó en el año 90. Me acuerdo porque mi hija era chiquita y en medio de las reuniones iba caminando por todos lados. A veces uno se acuerda por cosas así, ¿no? Entonces, eso fue ahí, en los albores de los 90. ¿Qué pasa? Ya ellos están en su plena madurez. Ya pasaron 30 años de eso, más de 30 años. Hoy están al frente de las instituciones que nosotros dirigíamos. Yo dirigí 6 años la Compañía Nacional de Teatro. Un discípulo mío la está dirigiendo hoy. El Teatro Rodante lo dirigía una compañera de mi generación y ahora lo está dirigiendo también una discípula nuestra. Están en los puestos que ya nosotros nos jubilamos por voluntad propia, porque pasamos toda la vida ahí en Bellas Artes. Entonces quiere decir que hay una generación de relevo que está ya en su plena madurez artística, que está asumiendo todo eso, pero además que está entrando dentro de esos modos de producción que yo como actriz no entraba. Y movilizando así la economía naranja. Exactamente, porque fíjate, solamente los grandes espectáculos que se hacían hace unos 10 años, esos grandes musicales, yo dirigí unos 11 de esos, Los Miserables. Sí. Ahí éramos, nada más entre artistas y músicos, yo tenía bajo mi dirección unas 100 personas, y toda la ropa que hubo que hacer de época para recrear todo eso, el trabajo escenográfico dificilísimo, las luces, para que estuviera como estuvo a la altura de Broadway. Entonces eso generaba, había mucho apoyo porque todavía no estaba la ley de cine. Entonces fíjate cómo es la economía. Por un lado, esos musicales eran
lo que más... Porque era lo que había, no había Exacto. ese auge en el cine. No, pero además que todas las grandes empresas telefónicas, bancarias y todo apoyaban Así es. esos espectáculos. Ahí tenemos Chicago, El Hombre de la Mancha, Evita, todo eso yo los dirigí. Y ahí había que tener unos presupuestos que con lo que se hacía uno de esos musicales, se hacían 20 obras, digamos, de teatro alternativo. Entonces, cuando viene la ley de cine, todo cambia. En un principio no entran los actores de teatro, porque comenzaron algunos a decir, ellos son de teatro, esto es de nosotros. Pero ¿quiénes eran los actores de cine? No había. Mismos, exacto, los mismos. No había. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, y eso es lo bueno de evaluar pasadas las décadas, quinquenios y demás. De la retrospectiva. Exacto. Todas las películas que están siendo premiadas, que están en cartelera, el festival que hizo Fine Arts el año pasado, todos los afiches estaban con los egresados. Yo le llamo a eso Nat Power. Uh-huh. Porque cada vez que yo veo un artista de los nuestros, no los quiero enumerar porque son muchos. El otro día comencé a hablar y editaron, y se ofende uno que y tú no editaron digas. el programa y yo hablé de muchos, pero salieron pocos. Entonces, te quiero decir que todos esos afiches, ahora mismo hay un festival y ahí están. Qué bien. Estoy yo en otro papel o lo que fuera, pero están ellos, porque ya ellos están en su plena madurez, pero además le han dado premios diferentes de diferentes categorías en festivales importantes al país. Esos premios que está ganando ahora mismo el cine dominicano tienen mucho que ver con la escuela pública gratuita que tenemos en Bellas Artes, que está supliendo el talento en un 90%, el talento de las películas. Así o sea mismo que es. el tiempo también, a 10 años de la ley de cine, ha demostrado que actor es actor. Lo que pasa es que... sea de teatro o sea de cine. Pero a ti específicamente, yo creo que conozco la respuesta. ¿Tú te consideras o tú disfrutas más la actuación teatral o la actuación cinematográfica? Bueno, mira, el actor cuando no está en un medio, o sea, el actor es el mismo, pero el nivel de intensidad de su actuación varía según el medio, ¿verdad? Si tú te pasas todo el tiempo en el escenario y de repente un mal día haces una película, cuando llegas allí tienes que bajarle, tienes que adaptarte, intensidad, etcétera, ¿verdad? Pero si ya vas teniendo mucho entrenamiento, que eso es lo que estamos viendo, se está elevando ya, hay un salto cuantitativo, uh-huh, cualitativo en eso que dio la repetición. Entonces, yo me siento mejor en un escenario. De hecho, acabamos de estrenar una película, Desaparecido, y cuando nos invitaron a verlo a lo interno, a los actores, a los que participamos, yo dije, miren, yo no me voy a ir a ver, porque si algo no me gusta, me voy a comenzar a buscar ya no lo puedo efectos. cambiar. Ya no lo puedo cambiar. No es como en el teatro, que cada función es una experiencia diferente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, mantener una carrera de actor en los dos medios, uh-huh, bueno, la televisión menos. Ahora ya vamos a hablar de otros medios, del streaming, todo eso, porque algunos tienen su propio canal de YouTube y entonces hacen sus miniseries, algunos incluso hacen TikTok, actores, ¿no? Consiguen marcas, o sea, ahora se ha diversificado totalmente la manera en que un actor puede vivir. Entonces ellos pueden dar clases, como decía, se les preparó para eso, producen, tienen ese arrojo de salir a buscar el dinero y ocuparse de la producción, uh-huh, contaminan a otros que no son académicos también dentro de esa energía y sus carreras, eso sí, son más difíciles desde el punto de vista económico porque están más comprometidas que, por ejemplo, la mía. El anonimato de mi generación era realmente muy gratificante porque era como... Pero en este mundo es todo al revés, todo el mundo quiere el vitrineo, o sea... Claro, hasta si tú no lo quieres, lo necesitas, porque yo no puedo promover ya mis talleres con notas de prensa o con visitas a 2 o 3 programas. Tengo que ir como a 60 programas, tengo que además... hacer un post en Instagram. Tener Instagram, tengo que alimentarlo con contenidos que sean atractivos, uh-huh, porque esta es una profesión de seducción. Sí. Si yo no logro seducir al público para que vaya a pagar su dinero y acuda a una cita que yo lo estoy invitando, ¿cómo me voy a mantener 48 años
sin salir de los escenarios. Entonces, todo eso, mantener el interés en tu persona, tienes también que seguir cultivándote, viajando, Claro, creciendo, estudiando. participando en festivales, haciendo carreras, si no puedes hacerlas presenciales, semipresenciales. Tienes que estar actualizado en todo, tienes que subir un post, tienes que manejar el sentido del humor, de la moda, del culinario. Esto es una cosa terrible. Multifacético. Exactamente. Mira, te quiero preguntar, siendo nuestro país un país lleno de gente tan expresiva y tan llena de vida, ¿tú piensas que podemos utilizar el teatro para poner aún más alta nuestra marca país? Bueno, yo creo que una de las características principales del dominicano es su alegría. Sí. Eso lo ve uno cuando vive en Europa, que tú puedes estar de lejos en un aeropuerto y tú ves que se están riendo en un grupo o alguien es más expresivo que los demás. Eso tú lo notas. Y tú Tú dices, no tienes "Eso es que dominicano. oírlo, tú sabes que Eso son es de, dominicano". que son de aquí. Y también la gente que viene aquí le gusta eso. Le gustan nuestras marcas de bebidas espirituosas, le gusta el baile. O sea, hemos estado muy ligados como marca país al deporte y a la alegría y a la Así diversión. es. Entonces, sí, eso, del punto de vista de la actuación, en Moscú, por ejemplo, mis compañeros rusos, cuando íbamos a actuar a Chekhov, claro, yo estaba recibiendo el entrenamiento de Stanislavski en esa escuela. Podía hacerlo. Pero si venía Molière, tenían que buscarme a mí. No, a Masha le sale bien porque ella viene de la escuela de representación. Claro. La escuela de representación es una escuela menos introspectiva, digamos más exterior, que la escuela con la que me formaron mis maestros aquí. Y por ahí yo comprendí mejor lo valioso de la contaminación. Yo venía de una escuela de representación a la escuela de vivencia, de la introspección, y era un plus que yo podía manejarme en las dos escuelas. Sí. Entonces, mi estilo de actuación, al fin y al cabo, es la mezcla de esas dos escuelas, y eso es lo que yo enseño en mis talleres y en mis clases de actuación. Es decir, no especializarse en una sola escuela no es una ventaja, porque yo puedo trabajar en una farsa. Ahora mismo estoy haciendo mucha comedia, entonces yo hago Ionesco, he hecho Brecht, Shakespeare, pero también puedo hacer autores contemporáneos de unas comedias buenísimas que se están escribiendo, que no son como antes, ese teatro de boulevard, de enredo y cosa sexual. O sea, ahora hay un montón de comedias que plantean temas sociales, humanos, pero con un humor buenísimo. Esa Radojka que yo estoy ensayando ahora con Guillermo Cordero es que me encanta el reencuentro, la que hice antes de la pandemia de Ramón Paso. Son papeles riquísimos, pero ¿por qué los puedo hacer? Porque puedo hacer Buenas noches, mamá, que es un drama terrible, y puedo hacer una comedia. María, tú querías contarme un poco, ya que estábamos hablando acerca de esto de la marca país y el teatro con nosotros. ¿Tú quieres contarme acerca de tu experiencia con el inmersivo recientemente? Sí. Es interesante, ¿no? Ahora mismo hay una moda, digamos, una tendencia a convertir las experiencias pictóricas, plásticas, en inmersivas. Está el de Van Gogh, ¿no? está Tovar. Exacto. Pero Van Gogh, por ejemplo, siendo Van Gogh un personaje psicológicamente y tan lleno de conflictos interiores, tan rico interiormente, con tanto material como las cartas que escribió a su hermano Teo, te ponen una musiquita y entonces la gente sale y dice, bueno, están los girasoles, pero ¿dónde está el drama de Van Gogh? Que tenía de sobra, ¿eh? Claro, entonces la de Frida, por ejemplo, está basada en su diario y se interpretan cosas de ahí y aparecen también personajes históricos como Trotsky, que la conocieron a ella y todo eso. Cuando nosotros nos planteamos la nuestra, yo estoy en la dirección artística y co-guionista con René Brea, hicimos el guión, yo hice una dramaturgia. Presentar a Iván como un surrealista cabal implicaba que la gente lo conociera como él es autor literario, ¿no? Porque para tú ser surrealista en la época en que Iván lo hizo en París, yo conocí con él muchísima de esa gente, se publicaba en revistas literarias del momento. Entonces,
muchos de esos poemas de Iván están sueltos. Por ejemplo, un libro reciente que de artistas, se llama Artistas Poetas, o sea, artistas plásticos poetas, que vienen desde la antigüedad, de la China y todo eso, lo incluye a él con un poema que yo misma traduje para ponerlo en la inmersiva. Entonces nos planteamos hacer una inmersiva donde Iván hablara por su propia voz con una dramaturgia que yo crucé y un encabalgamiento de textos con su música favorita, sus poetas favoritos como Lorca, Baudelaire. Entonces todo ese material de su propio tormento, de haber quedado huérfano tan temprano y todo lo demás, fue llevado con dramatismo a la banda sonora de la inmersiva. Entonces, la animación se hizo en España con expertos y asesores de ahí. Y él me escribió el otro día, estoy en Dubái haciendo, y me dice, pero la que a mí más me gusta es la de Tobar, porque tiene alma. Entonces, ahí, bueno, a Iván lo declararon también recientemente embajador el día de la inauguración fue declarado embajador de marca país, póstumo, ¿no? Lo recibimos mi hija y yo. Y la verdad es que escuchar eso o escuchar cómo la gente postea que pudo mi hija también habla de ustedes van a entrar al alma de mi padre. O sea, entender su pintura es entender también su alma. Entonces, él dice que la única inmersiva de la que él ha hecho que tiene alma es la nuestra. Eso es parte de ese... Marca país, claro que sí. Exactamente. Y va con cómo somos. Porque yo creo que somos dramáticos también, que somos... Claro, somos gente muy eso sentida. Es parte de todo. Somos gente muy sentida. Somos muy expresivos en la alegría y en el dolor también. María, te voy a hacer una pregunta que para ti va a ser difícil porque sé que hay mi edad ya, muchas. Bueno, calculen, mi edad yo siempre la digo. No, nada que ver. Tú eres un ser, yo digo que yo soy un ser, yo soy eterna, o sea, ¿qué importa la edad? Entonces, te quería preguntar, sé que hay muchas, pero piensa solo en una. No le estoy preguntando a María ni la actriz ni la productora. A María la espectadora, la amante del teatro. ¿Cuál es tu obra favorita? Si yo te dijera, voy a ver una sola obra en mi vida, ¿cuál no puedo perderme? Bueno, cada momento de la vida tiene una obra favorita. Yo te voy a decir que, por ejemplo, en el género musical, El fantasma de la ópera. Yo tengo que verlo siempre con el pretexto de llevar a alguien, a mi hija. Por lo menos tú reconoces que es un pretexto. Sí, pero no hay, para mí ese es el papá de los musicales. No hay momento en que yo vea El fantasma de la ópera que yo no, bueno, yo lo he visto en Covent Garden, en Londres, lo he visto en Broadway, en Nueva York. Donde quiera que yo veo El fantasma de la ópera, o sea, la emoción es una cosa que yo no puedo controlar. En cuanto al género dramático, yo vi en París, en las afueras, en un teatro de banlieue, de las afueras de París, a María Casares, una actriz española que bueno, se había hecho francesa, había trabajado con Antonin Artaud, uno de los poetas teóricos y todo, y actores más apasionantes, cuya personalidad, bueno, terminó en un manicomio. Yo conocí a la persona que lo ayudó la noche en que se lo lleva. Todo ese tipo de cosas. Hay toda una historia que algún día contaré en torno a Antonin Artaud, haciendo El Rey Lear de Shakespeare. King Lear, sí. María Casares haciendo El Rey Lear es para mí la experiencia teatral más profunda, más impresionante que he tenido en la vida. Y mira que me he dado el gusto de viajar. Bueno, imagínate, ese año en Moscú yo veía teatro por lo menos 3 obras a la semana. ¡Wow! Buenísimo. María, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Me quedo con más ganas de seguir conversando sobre este apasionante mundo. Y ustedes, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, María. Gracias a ustedes. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast.